Centro Evangelístico Peniel y Ciudad Online presentan retransmisión de la conferencia dominical con el pastor José Hernández. ¿Cuántos tienen un mapa mundi en su casa? ¿Saben lo que es un mapa mundi? Es el globo, ¿verdad? Ok. ¿Cuántos tienen alguno en su casa? Ah, mira, hay unos cuantos que les gusta el mundo. ¿Y algún mapa? ¿Tienen algún mapa en sus casas? Ok, ¿se han dado cuenta que los mapamundis o los mapas en papel, cada país tiene un color? ¿Se han dado cuenta de eso? ¿Y sabe cuál es el mensaje de cada uno de esos colores? Demarcan territorios. Pero los territorios están determinados por una cosa que se llaman límites. Diga, límites. Y eso ha sido un proceso de años, es decir, ha sido progresivo en que el mundo se haya separado de esa manera. Obviamente que el ver el mundo de esa manera hoy en día, que aparentemente se ve en una armonía, todo parece felicidad en este presente cuando ves el mapa mundi o ves algún mapa en papel. Pero realmente, para que esas cosas pudieran llegar a ese orden, entre comillas, hubo tremendas escaramuzas, guerras, muertes, una situación violenta. Es decir, esos límites se lograron a punta de ¿qué? De guerras, de violencia y de una palabra desagradable que voy a mencionar hoy, muerte. Y así es como, de alguna manera, nuestro planeta está organizado gracias a los límites que se han establecido. Ahora, de esas muchas naciones en el mundo, pero especialmente Latinoamérica, de donde nosotros estamos en esta gran geografía, tienen problemas de reclamación de territorio. Es decir, el asunto de los límites territoriales o físicos no ha concluido. Siguen habiendo tremendos problemas en el mundo. Ahora, refiriéndome a Latinoamérica, la mayoría de estos conflictos nacen en el término de esas guerras de independencia. ¿Recuerdan eso? Contra España. España nos colonizó por mucho tiempo, pero luego hubo una respuesta de cada uno de estos países para echar al invasor. Ahora, cuando España, este imperio, se mete en esta parte del mundo, estableció algunos límites, pero los estudiosos de la historia y de la geografía dicen que esos límites realmente no eran precisos entre esas naciones o pueblos. Obviamente que esto es un problema heredado, lo de esos conflictos que se siguen manteniendo en esta área de Latinoamérica. Puedo mencionarles rápidamente algunos países latinoamericanos que tienen un conflicto territorial. Nos encontramos con el conflicto entre Honduras y Nicaragua, Nicaragua y Colombia, Colombia y Venezuela. Recuerden, tenemos una discusión sobre una parte que se llama el Golfo de Venezuela. Hay una disputa allí. Y la disputa más fuerte que este país, Venezuela, tiene por razones limítrofes es con Guyana. ¿Recuerdan eso? Venezuela-Guyana. Con Guyana existe un contencioso territorial sobre nada menos y nada más que 150,000 kilómetros cuadrados que están en una discusión desde hace un par de siglos. Perú, Ecuador también tienen conflictos, Argentina, Chile. Así que tenemos un cuadro de conflictos. ¿Por qué razón? Por razones de límites. Estos 6 litigios a los que he hecho referencia son heredados. Hubo una falla
en cuanto a la demarcación, de la imprecisión de los límites de esas antiguas capitanías españolas. Esto nos dice entonces una cosa muy interesante hoy. Cuando desconocemos los límites, entonces se pueden violar. Si usted no sabe que aquí hay un límite, no lo ve, no lo sabe, sencillamente lo va a violar. Por eso es importante el conocimiento de los límites para evitar la violación. Y cuando por desconocimiento se produce esa violación, entonces vienen las consecuencias de la confrontación. En muchos casos violenta, en otros casos diplomática, hay toda esa discusión, etc. Bueno, quiero introducirme de esta manera porque de esto estaremos hablando por unos 4 domingos. La nueva serie que hemos titulado Límites, diga Límites. Una cosa importante que quiero señalarles antes de entrar en esta serie. Y me gusta esto, me gusta porque cuando mencionamos la serie, el nombre de la serie el domingo pasado, personas tuvieron una apreciación acerca de qué significaba eso. Y escuché, y yo me quedé callado para en su momento aclarar a qué tipo de límites nos estamos refiriendo. Realmente, aparte de lo geográfico, cuando nosotros hablamos de límites, por lo menos estamos hablando de 2 aplicaciones que se le pudieran dar a esa palabra. Aparte de lo geográfico, en lo que tiene que ver con el crecimiento personal, con el crecimiento humano. Por esto es importante aclararlo en esta mañana. Hay 2. Una, la primera está relacionada con una cosa que se llama topes, o hasta donde una persona puede llegar. Un límite puede ser aquello hasta donde una persona llega y de allí no puede porque hay un tope que le impide avanzar hacia otro nivel. Esta aplicación sencillamente tiene que ver con aquello que no nos permite avanzar o crecer. De hecho, se usa mucho cuando hablamos de crecimiento personal, del logro de cosas. Quizás has escuchado esa frase ya muy trillada, por cierto, que dice, el límite es el cielo. Es una palabra de motivación para decirle a la gente, tú puedes alcanzar lo que te propongas en la vida. La otra aplicación de la palabra límites tiene que ver con una medida de protección. Escucha bien, medida de protección donde tú impides que otros abusen de ti. O sencillamente tener el dominio propio para saber cuándo decir sí y cuándo decir no. Esta segunda aplicación es precisamente a la que nos vamos a referir durante esta interesante y muy necesaria serie durante estos domingos que ya he mencionado. Esto es vital y es fundamental. Escucha bien. Para el éxito en nuestras relaciones es necesario hacer demarcaciones. Si tú quieres tener relaciones buenas, relaciones óptimas, tú tienes que marcar entre ti y la otra persona un límite, hasta donde tú le permites a esa persona que pueda entrar en tu vida. Así que, para esto se debe partir de un hecho básico y fundamental, ¿sabes? Ese hecho básico y fundamental para determinar un límite entre ti y otra persona, tienes que conocerte. Si tú no te conoces, tú mismo vas a invalidarte, tú mismo te vas a violar. Porque no te conoces, no sabes qué es lo que te gusta, no sabes qué es lo que te gusta, no sabes lo que te gusta de las otras personas, ni estás consciente de los derechos que puedes darle a otros. Por lo tanto, es básico y fundamental que en esto de la demarcación de límites es importantísimo conocernos a nosotros mismos. Si eso no es así, es decir, si no te conoces a ti mismo, entonces sencillamente no puedes establecer límites.
Y eso te ocasionaría grandísimas dificultades en cualquier área de eso que llamamos límites. ¿Van conmigo hasta ahora? ¿Estamos claros en lo que vamos a hablar? Eso es lo que usted va a compartir esta semana. Retroalimentación. Lo que estás oyendo esta mañana, tú lo vas a compartir con tu esposa, con tu esposo, lo vas a compartir con tus hijos, lo vas a compartir con tus compañeros de trabajo, porque eso es importante, te estás retroalimentando y cuando hacemos eso, difícilmente se nos olvidan las cosas. Esta serie entonces tiene que ver con esa segunda aplicación. Alguien escribió estas palabras para ilustrar los límites. Los límites son barandas a la orilla del camino que no permite que te salgas de la vía. Si quieres mantenerte en aquello que te propones en la vida, sin dificultades laterales, entonces mantente en el camino. Los límites son barandas, son medidas de protección. Durante esta serie aprenderemos acerca de límites físicos, vamos a aprender acerca de los límites emocionales y vamos a aprender acerca de los límites espirituales. Quiere decir que los límites se aplican a diferentes áreas de nuestra vida, con el fin precisamente de proteger lo físico, de proteger lo emocional, lo almático y precisamente cuidar nuestra relación con Dios. Así que esto es una serie integral, interesante, imperdible. Toca al que está a su lado y dile, no te la pierdas por nada del mundo. Ahora, lo primero que deseo que aprendas, es que Dios mismo, el mismísimo inmutable, el eterno, ese mismo, no cualquier Dios, el único y verdadero Dios, enseñó acerca de la necesidad de límites. Por eso la conferencia de hoy se titula "De Dios aprendemos límites". Quiero que usted, como estudioso de la Biblia, porque ¿cuántos son estudiosos de la Biblia aquí? Unos 3, 4, 5. Voy a desmarcarte el mito de que los estudiosos de la Biblia son los teólogos, los pastores, los ministros y aquellos que ejercen alguna función de liderazgo. Dile al que está a tu lado, eso es un mito. Si tú lees la Biblia, meditas en ella, como dice el Salmo 1, tú eres un estudioso de la Biblia. Anima al que está a tu lado y dile, eres un estudioso de la palabra de Dios. Si no eres un vago, eso no se lo diga. Cuando te digo esto, es porque cuando estudiamos la Biblia, vemos que allí no hay nada por casualidad ni al azar. Todo lo que está escrito en la Biblia tiene una causa, a eso se le llama causalidad. Hay una razón de ser. Por eso cuando estudiamos la Biblia, tenemos que ahondar en ella y hacernos preguntas, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? Es esto en la Biblia la palabra de Dios. No seas un lector superficial, ve a las profundidades y pregúntate. Así que cuando, por ejemplo, tú ves Génesis capítulo 1, ¿qué ves allí? Cualquiera me respondería, bueno, la creación. Pero hay detalles allí de los que, si le ponemos la lupa, si ahondamos, aprendemos algo más acerca de lo que sencillamente conocemos como la creación. Así que Dios nos enseñó en la creación la necesidad de establecer límites. ¿Cuántos están conmigo esta mañana? Si usted ve que alguien cabecea, usted lo toca, dígale, el pastor va a ser breve, aquí esté tranquilo. Rápidamente, mira, Dios estableció límites en el tiempo. Después fue que aparecieron los relojes para nosotros medir. Pero el primero que puso un reloj fue Dios. Y ese reloj se llama tiempo.
Y Él lo estableció allí. El Génesis 1 dice, entonces Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Dios vio que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas, separación, límites. Dios llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y fue la mañana del primer día. Tiempo, límites, noche, día, mañana, tarde. ¿Quieres más? Él determinó límites entre lo seco y lo mojado, entre el mar y la tierra, y dijo Dios que las aguas debajo del cielo se reúnan en un solo lugar y que aparezca lo seco. Y así sucedió. A lo seco Dios lo llamó tierra y al conjunto de aguas lo llamó mar. Límites. Y qué lindo que el mar esté en su puesto, ¿sabes? Él se sale de vez en cuando, se echa un paseíto, un tsunami, una cosa ahí, tú sabes. Y ya sabemos por qué pasan esas cosas. Pero Dios estableció ese límite entre lo seco y lo mojado. Hay más. Aprendemos en la creación acerca de los límites entre los animales. Así que encontramos animales terrestres, acuáticos, y encontramos también algunos aéreos, las aves. Y dijo Dios que rebosen de seres vivientes las aguas y que vuelen las aves sobre la tierra a lo largo del firmamento. Y creó Dios los grandes animales marinos y todos los seres vivientes que se mueven y pululan en las aguas, y todas las aves según su especie. Según su especie. Así que hay límites entre especie y especie. Y eso lo estableció nuestro Creador. Dios estableció límites en la cuestión de la sexualidad o sexo. Cuando tú ves eso en la Biblia, llegamos a la punta importante de la creación, a lo que Dios llama la corona de la creación, según el apóstol Pablo. Y entonces Dios estableció un límite entre el hombre y la mujer. No hay entre uno y otro un centro. El único centro que hay entre uno y el otro es la raya, es el límite. No hay un tercer sexo. Por eso el argumento más poderoso para esta cuestión de transgéneros y la cuestión de la homosexualidad es lo que dice la Biblia, es la creación misma. Negar eso es negar a Dios, negar una realidad. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios y luego dice, hombre y mujer los creó. De manera que, escucha bien, cuando esta sociedad salta el límite entre un hombre y una mujer, entonces nos encontramos con graves consecuencias. Y esta sociedad tiene consecuencias ya. Cuando en el mundo las sociedades están aprobando leyes que favorezcan esto, entonces estamos en un problema de anarquía, y donde niños y niñas van a ser criadas y, entre comillas, educados o educadas por dos personas que son del mismo sexo. Obviamente ahí hay consecuencias emocionales y hay un desorden que afectará al resto de la sociedad. Ahora, en todo este orden creativo, Dios consideró lo siguiente. Si eres un estudioso de la Biblia, sabrás que después de cada acto creativo, diga acto creativo, dice la Biblia, y vio Dios que era bueno. Algunas traducciones dicen en gran manera. Quiere decir que los límites, que usted los puede ver y observar tras las líneas, porque allí no dice textualmente, Dios hizo un límite, no, pero usted lo puede entender fácilmente, quiere decir que son buenos, los límites son buenos, son necesarios. Si no hay límites hay anarquía. Un poco de imaginación.
Clase de yoga hoy. Un poquito de imaginación solamente. Escucha bien, imagínate esto. Si Dios no hubiera colocado esos límites, escucha, imaginación, si Dios no hubiese colocado esos límites, ¿cómo sería el planeta? Imagínatelo. Abre los ojos rápido, vuelve a la realidad porque estás asustado. Ciertamente, sería un desastre, pero quien creó toda esta cuestión es la mente creadora y organizada de nuestro Dios, a quien amamos y aplaudimos esta mañana. Bendito sea su nombre para siempre. Entonces, ¿qué aprendemos del capítulo 1 de Génesis en relación a la creación? ¿Qué aprendemos del capítulo 1 de Génesis de la creación en relación a límites? ¿Qué aprendemos? Bueno, aprendemos que cuando establecemos límites reina el orden y el respeto. Orden va a generar respeto. Si una ciudad es desordenada, sus ciudadanos serán irrespetuosos porque no saben qué respetar. ¿Están conmigo esta mañana? Así que lo poco que queda de bueno en esta ciudad, vamos a respetarlo, y lo que no está hay que tratar de hacerlo, contribuya, vamos a ser ciudadanos responsables. Gracias por los 5, 7 amenes. Ahora quiero entrar en esta cuestión de límites, todavía quedándome en el capítulo 1 de Génesis. Pasar de lo general, diga general, a lo particular. Lo general fue todo lo que mencioné. Ahora, lo particular tiene que ver con el ser humano. Diga, tiene que ver conmigo. Tiene que ver con José Hernández. Y es que desde el principio Dios enseñó a los seres humanos, ya no es la cuestión del sexo, ¿verdad?, de la diferencia sexual, sino que enseñó desde el principio a los seres humanos límites. Por ejemplo, encontramos límites entre Dios y Adán y Eva. Fíjense cómo lo estoy diciendo. Límites entre Dios y Adán y Eva. Escucha bien. Y le dio este mandato. Ahí hay un límite. Y le dio este mandato. Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento y del bien y del mal no deberás comer. Hasta ahí hay un límite. Tienes esto, puedes comer de esto. De esto no puedes comer, hay un límite aquí. Ahora fíjate lo tremendo de esto. Si tú llegaras a comer de esto, entonces ¿qué viene? Les repito para que me lo repitan ustedes. Si ellos podían comer de todos estos frutos, de todos estos frutos, hay una demarcación aquí y Dios le dice, de este árbol no puedes comer. Si llegaras a comer de este árbol, ¿qué vendrían? Muerte, vendrían consecuencias. Y eso no lo está diciendo José Hernández, ni ustedes lo están diciendo esta mañana. La misma Biblia dice, el día que de él comas, ciertamente morirás. ¿Qué dice eso? Que la transgresión, es decir, el no respetar límites va a traer consecuencias. Ahora fíjense, seres humanos, límites entre Adán y Eva, el cual exclamó, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne, se llamará mujer porque el hombre fue sacado. Al principio Dios lo estableció como tal. ¿Están conmigo? Dios estableció esa creación de un hombre y una mujer. Pero cuando el hombre tiene conciencia, es decir, Adán, escucha bien, Adán ya tiene conciencia de eso. Él dice, yo soy el hombre y él es la mujer y ella es la mujer. ¿Están conmigo, verdad? Así que ya es él el que está reconociendo que hay un límite entre él y la mujer, entre un hombre, el primer hombre llamado Adán y la primera mujer llamada Eva. ¿Cuántos son Adán aquí?
cuántos son Evas? Ay, yo no sé. No me venga con ese cuento, porque si está con ese cuento, entonces hay un problema limítrofe. No es xenofobia. No me vayan a decir, el pastor es xenófobo. Un detalle más, capítulo 1 del libro de Génesis. Dios estableció límites entre, escuche bien, Dios y Adán y Eva después de la caída. ¿Están conmigo? Hubo unos límites antes de la caída, pero luego, en función de lo gravísimo que pasó, que fue precisamente transgredir los límites, pasar por encima de lo que Dios les dijo, vinieron consecuencias. Y Dios estableció, después de la creación, después del pecado, estableció límites. Mira lo interesante que encontré. Entonces Dios, el Señor, gloria a su nombre por esta traducción, entonces Dios, el Señor, expulsó, qué palabra tan dura, expulsó al ser humano del jardín del Edén. Ay, papá. Para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Escuche bien esto, el detalle es más profundo todavía, porque dice, luego de expulsarlo, de sacarlo, de botarlo, puso, y yo lo subrayé en mis notas, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. Ese límite ya no era imaginario. Ese límite ya no era de una palabra, no hagas. Ya allí había un límite físico, es decir, que se observaba. Y para que ese límite fuera físico, entonces Dios puso allí un par de cuartobates armados para evitar que entraran. Y ese es un límite muy evidente. Después de la caída del hombre, después que el hombre se convierte en pecador, Dios comienza un proceso de acercamiento, de ver cómo logra que el hombre se vuelva a Él. Y después de mucha historia, quiero ir directamente a algo porque no tengo mucho tiempo. Los 10 mandamientos aparecen. Se supone que ya Dios había escogido un pueblo y todo eso, síganme la corriente. Y Dios establece 10 mandamientos. Entre otros muchos mandatos de carácter moral, social y espiritual. ¿Qué son los 10 mandamientos? Bendito sea Dios. Los 10 mandamientos son límites que Dios estableció. Porque el cumplimiento de los 10 mandamientos para ellos en aquel tiempo significaba el éxito, significaba la bendición. Les iba a ir bien en todo si los cumplían. Los 10 mandamientos, amigos y hermanos, amplían el significado de 2 principios. Pues los primeros 4 mandamientos, escucha bien, nos revelan cómo quiere Dios que lo amemos. Primero, segundo y tercero y cuarto mandamiento son más relacionales con el Creador y cómo tú debes amarlo y servirlo. Así que Dios estableció allí un límite para que esa relación se produjera. Los últimos 6 mandamientos nos enseñan cómo amar a nuestro prójimo. Tiene que ver con nuestras relaciones interpersonales. Los primeros 4 tienen que ver con nuestra relación con Dios y los segundos tienen que ver con nuestra relación con nuestros congéneres. Quiere decir entonces que quebrantar los 10 mandamientos causa ¿qué cosa? Sufrimiento. Cuando un hombre le quita la mujer a otro hombre, ahí hubo una usurpación. Ahí se violaron límites en esa relación.
¿Y qué trae eso como consecuencia? Dolor, sufrimiento y muchas veces violencia. Cuando un tipo le quita la vida a otro, eso genera obviamente dolor. Pero eso ocurre precisamente porque se están violando los límites que Dios estableció para que las relaciones interpersonales puedan ser provechosas. Vuelvo yo con la imaginación. Vamos a imaginarnos un poco de realidad ahora. Vamos a la realidad, un poco de realidad. Todos sabemos que la sociedad está alocada. Haga así. Hay una locura terrible. ¿Por qué está alocada la sociedad? Bueno, en primer lugar, porque ha violado los límites de Dios. La gente no está amando a Dios. Dios dice, pone un límite entre Él y otras cosas. Y Dios dice, yo soy el Dios verdadero, lo demás no existe, son ídolos, tú no te vas a hacer imagen y todo lo que dice ese mandamiento. Entonces, esta sociedad ¿qué ha hecho? Bueno, se ha hecho sus propios dioses. Ha idolatrado. No solamente ha idolatrado a imágenes religiosas, sino que está idolatrando a políticos, está idolatrando a jefes de Estado y los hace un Dios. Y eso le da molestia a Dios. Hay una violación a los límites que Dios estableció. Y está alocada porque en las relaciones humanas se irrespetan cada día más. Es decir, lo que estamos viviendo hoy en esta sociedad, permítanme esta palabra y después me tirarán piedras, demencial, es producto de eso, de violar lo que Dios ha establecido en nuestra relación con Él y de violar los límites de las relaciones con nuestros semejantes. Mira, me encanta la palabra de Dios. Mira lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, en esa epístola maravillosa a los Romanos en el capítulo 1, hace un diagnóstico terrible de la sociedad. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron, escuche, extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Versículo 22. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Violación clara de los límites que Dios estableció para relacionarnos con Él. Sigue diciendo el apóstol Pablo para ver la otra parte de las relaciones interpersonales. Se han llenado de toda clase de maldad. Y hay una lista aquí tremenda que voy a leer porque es necesario hacerlo. Perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaño y malicia. Son chismosos. Toca el que está a tu lado, cuídate de eso. Son chismosos, son calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan. Eso es un diagnóstico tremendo. Se rebelan contra sus padres. Son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben bien que, según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen ¿qué cosa? La muerte. Qué palabra tan dura. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. Qué cuadro tan real. ¿Algún parecido con la realidad? Es verdad. Cierro esta parte con otro autor, otro apóstol, Santiago. Ahora, ¿saben a quién está escribiendo Santiago? ¿Sabe a quién le está escribiendo? Diga, a mí. Le está escribiendo a la iglesia. Y Santiago dice, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿De dónde? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. Y cuando piden no reciben porque piden cosas con mala intención para satisfacer sus propias pasiones.
Por eso me gusta la Biblia, porque la Biblia habla clarito y raspado. Hay una apelación de un medio de prensa que dice: no ocultaremos nada. La Biblia no oculta nada. Y nos habla claro. Esta conferencia de hoy básicamente es una conferencia introductoria. Por lo tanto, en la parte final de esta conversación, quiero que definamos entonces qué son límites. Tenemos una idea general por ejemplos que hemos dado. Pero realmente, ¿cómo podemos definirlo? Yo les dije al principio que la aplicación de límites para esta serie tiene que ver con una medida de protección, donde tú eres quien impide que otros abusen de ti. O el de tener el dominio propio, por cierto, que es algo dado por el Espíritu para saber cuándo decir sí o cuándo decir no. Hice un collage de diferentes opiniones de especialistas acerca de lo que para ellos es de límites. Una de las muchas definiciones posibles es que se trata de una línea o un borde que nos separa de los demás seres humanos. Muy específicamente tiene que ver con ¿qué? Con esta segunda aplicación. La otra definición es que un límite es aquello que una persona no está dispuesta a negociar ni a permitir que el otro lo traspase. Eso tiene mucho que ver con responsabilidad personal. Otra definición sencilla es: un límite es un espacio entre tú y otra persona. ¿Qué me separa de aquel o qué me separa de esto? ¿Qué me separa de esta organización? Etcétera. Así que los límites, sin duda, ponen en orden nuestra vida. Nos permiten tener una idea más clara de nosotros mismos y nos ayudan increíblemente a mejorar nuestras relaciones con los demás. Hoy hemos aprendido que Dios colocó límites para crear un mundo de convivencia basado en el respeto. Por cierto, en estos días he estado viendo que la palabra para que respete. Lo han leído en las redes sociales, ¿verdad? Cuando alguien dice algo, dice para que respete. Entonces esto empieza en nuestra relación con Él, con el Señor. Nos ha dicho lo que le gusta y lo que espera que nosotros respetemos de Él. Jesús estableció algo así como el principio de la reciprocidad. Diga reciprocidad. Es un principio importantísimo. Mateo 7:12, Jesús allí en la crónica de Mateo dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Busqué una versión o una traducción más sencilla. La Nueva Versión Internacional lo traduce: así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. Pero conseguí una versión todavía más sencilla, una traducción más sencilla. Así que traten a los demás como les gustaría que los trataran a ustedes. Traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos les traten. Este es el verdadero significado de la ley y de la enseñanza y de los profetas. Si tú eres un violador de límites y respetas a otras personas, no esperes que respeten tus límites. Si quieres que te traten bien, tienes que tratar bien. Reciprocidad.
Pónganse de pie, por favor. Anímense durante estas semanas a estar involucrados en esta serie, porque vamos a ahondar en los límites emocionales, personales y espirituales. Eso es lo que nos queda como tarea para las próximas 3 semanas. Pon tu mano sobre tu corazón, por favor. ¿Te conoces realmente cómo eres? ¿Sabes tú cómo funcionas? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Qué te agrada? ¿Qué te desagrada? ¿Te valoras a ti mismo? Son preguntas importantes que nos conducen a un reconocimiento de nuestra personalidad. Así que ora conmigo hoy. Dile: Señor Jesús, he recibido tu palabra. Muchas cosas que hoy he aprendido, me dispongo a ponerlas en práctica. Ayúdame a reconocerme, a saber exactamente cómo soy, cómo respondo ante la vida, ante las otras personas, porque esto me ayudará en mis relaciones a establecer límites, pero también a respetar a otros. Señor, que esta serie, que esta palabra que va a darse durante estas semanas traiga transformación a mi vida. Amén y amén. Centro Evangelístico Peniel y Ciudad Online presentó retransmisión de la conferencia dominical con el pastor José Hernández.